También habló del tema de Estados Unidos. Y bueno, pues, ¿qué te pareció, Javier, gobernador, lo que dijo el procurador el día de ayer sobre el tema Chihuahua y la decisión finalmente de extraditar a el ex gobernador César Duarte de tu estado? Buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen. Buenos días. Un saludo a todos los seguidores de Aristegui Noticias. Pues transcurridos 127 días, me parece que es un paso importante en el objetivo de traer ante los tribunales de Chihuahua al exgobernador César Duarte. Y me parece que debemos advertir algunas cuestiones en torno de este anuncio. El gobierno de Chihuahua presentó el grueso de las órdenes de aprehensión en contra del exgobernador durante el mes de septiembre. Ya se habían presentado otras anteriormente. De hecho, el primer delito por el que nosotros acusamos al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, en relación con un despojo al patrimonio de Chihuahua de terrenos propiedad de la OESPI, por una cantidad fuerte, se presentó por ahí del mes de abril, y luego, que fue el primer caso que llevamos, y en total hemos presentado documentación que soporta 10 órdenes de aprehensión por diversos delitos al exgobernador del estado, fundamentalmente de peculado agravado, pero también delitos electorales, desviaciones de recursos públicos hacia fines electorales. Entonces, lo que nosotros queremos asegurarnos, pues es de que efectivamente se vayan a desahogar y que se agreguen a la brevedad las otras 8 órdenes adicionales, dado que todos sabemos que solo podría ser juzgado por los delitos que explícitamente se incluyan en la solicitud de extradición. Esto es, hay un criterio de especialidad dentro del Tratado de Extradición que señala que una vez desahogado el juicio de extradición y por lo tanto trasladado a nuestro país, los jueces no podrán conocer de otras imputaciones adicionales, sino solo aquellas que se hayan incluido en el expediente de extradición. Sí hay una excepción en torno de ese criterio de especialidad, ¿sí? Pero es muy difícil abrirlo en torno de casos de extradición. Entonces nosotros lo que queremos es asegurarnos que puedan desahogar la solicitud con las 10 órdenes de aprehensión, porque pues no solamente queremos la pena máxima para el exgobernador de Chihuahua, también lo que buscamos es resarcir al patrimonio de Chihuahua el fruto de lo robado, de lo indebido, de lo ilícito. Y precisamente por ello es que le hemos embargado 10 propiedades en el estado de Chihuahua al exgobernador del estado. Y hemos asegurado otras tantas propiedades a testaferros, a personeros, a los que hemos podido ir generando investigaciones y acreditando los elementos que los colocan como prestanombres, que por cierto esa ha sido, pues, una de las tareas más complicadas, pero de las más minuciosas que se han hecho por parte de la Fiscalía General del Estado en torno de acreditar esos vínculos, porque pues son investigaciones muy profundas y que se llevan mucho tiempo. Así que, Carmen, primero debo decir que reconozco que es un paso en la dirección en la que nosotros queremos, que es lograr el objetivo de su extradición, pero obviamente pues no vamos a bajar la guardia porque lo que queremos es que realmente esté acá. Ese es un tema, Javier.
Déjame aquí detener, ese es un tema. Eh, yo decía hace unos minutos, ¿quién se queda a César Duarte? Cuando digo quién se queda, la instancia federal o la instancia estatal. ¿A quién correspondería en función de las causas penales que están aquí a la vista? ¿A quién correspondería la autoridad del Estado o a la autoridad de la Federación tener al reo si lo capturan y lo extraditan? A nosotros, porque somos ¿Seguro? sí, sí, no, ¿Cien no, por no ciento? tenemos, sí, no tenemos duda en ello. La causas penales eh, que, que nosotros hemos originado y que se están pues en proceso, corresponde a Chihuahua, todo su desahogo. El delito electoral, en términos pues, solamente de la FEPADE, simple y sencillamente no le generaría, en el mejor de los casos, ni prisión preventiva. O En un sea, momento más, Javier, vamos a recuperar lo que nos explicó Santiago Nieto en este estudio el 9 de enero, precisamente sobre este tema. Ahora lo vamos a poner para que se explique de qué va la causa penal que generó esta orden de aprehensión y ciertamente pues es un tema importante de carácter electoral, pero no del alcance de lo que hemos visto en términos de las investigaciones en el caso de Chihuahua. así es, no, bueno, el alcance de lo que nosotros le acumulamos en las investigaciones, solo de estos 10 expedientes, está por arriba de los 1.200 millones de pesos en términos de peculado. ¿Quién decide, Ahora, Javier? ¿Quién decide si lo que tú dices va a ocurrir? Que se envíe al reo en caso de que lo detengan y lo extraditen a Chihuahua. lo decide el juicio de extradición. O sea, a partir de que se presentan, ya el proceso corre a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y, y es a través de donde se desahoga. Obviamente, pues nosotros vamos a estar muy al pendiente del proceso y en ese sentido vamos a también a promover dentro de la posibilidad más que técnica, política que tenemos de concientizar a las autoridades en los Estados Unidos de la dimensión de este caso. Señalo, por cierto, que mientras se resuelve el proceso de extradición, mientras se genera el juicio de extradición, aún se pueden agregar causas penales, o sea, nuevas causas penales que no se hubieran solicitado, y también todo eso cuenta. Pero, pues no hay duda, lo que aquí la Fiscalía General del Estado ha señalado es que seremos nosotros quienes llevemos a cabo el desahogo de todas estas causas. Dime una cosa, Javier, gobernador. Se anunció por parte de la PGR que serían dos de carácter local y una federal, las causas penales por las cuales en este momento se pide la extradición, y luego vendrían las otras. Sí, en realidad, al principio a mí sí me causó suspicacia, así lo dije en mi primera reacción, que la PGR, bueno, primero de manera típica, anticipe lo que va a hacer en la semana, ¿verdad? Y dentro de unos días tengo planeado aprender a tal persona. Sí es atípico, ¿verdad? Porque Porque pues, puede invitarlo a que se fugue. pues Bueno, más aún. puede Que... representar un aviso que ayude a la evasión del exgobernador. Pero bueno, al final de cuentas, creo que el aviso es importante en torno de que nosotros tengamos una seguridad como Estado, de que efectivamente la voluntad que en varias ocasiones el encargado de la Procuraduría General de la República nos había expresado de que lo iban a hacer, pues ya finalmente ya se comprometieron públicamente a hacerlo. Y eso es muy importante que hayan salido a decir, sí lo vamos a hacer. Pero lo más importante es lo que luego fue diciendo el licenciado Alberto Elías Beltrán, porque en otras entrevistas ya ha sido como más preciso en aclarar que efectivamente se le van a agregar a la brevedad las otras 8 órdenes adicionales.
Ujú. Y eso a mí me parece que es muy importante. Pues es fundamental. Claro, a ver, lo que nosotros hemos hecho es un trabajo de investigación muy amplio. Y bueno, ahora con motivo de este anuncio, y una vez que se inicie ya el juicio de extradición, pues agregaremos lo que tengamos para entonces de nuevas causas penales contra el gobernador de Chihuahua. En estas causas penales que ya están, Javier Corral, se da por sentado o por entendido que está incluida esencialmente la trama de la triangulación de recursos de la Secretaría de Hacienda al gobierno de César Duarte y de ahí a las campañas electorales. ¿Estoy en lo correcto? No estoy seguro, no conozco cuáles son las dos carpetas, pero si por el tiempo en que se fueron desahogando las traducciones y que se fue completando ese trabajo, se ha escogido solo dos, entonces quiere decir que se escogieron las primeras dos, y las primeras dos que presentamos es el caso que ya te hablé, y este desvío millonario que se operó desde la Secretaría de Educación Pública en esta triangulación de recursos federales que llegaron de la Secretaría de Hacienda a través de este programa de saneamiento financiero, que fueron depositados y a las cuantas horas después, días después, salieron para pagar a empresas fantasmas. Pero no está seguro. Es que no conocemos exactamente cuáles son las dos carpetas. ¿No has hablado con el procurador? Bueno, tengo pensado hablar hoy con el procurador. Ayer habló nuestro fiscal César Augusto Peniche Espejel para pues expresar que teníamos inquietud sobre el anuncio de 3, pero él muy claramente le dijo a nuestro fiscal que estarían contenidas en la solicitud de extradición las 10 órdenes de aprehensión. Eso también a mí me lo había dicho, que a lo largo de todos estos meses no hubo ningún tipo de impugnación hacia la integración de las carpetas. Eso es muy importante decirlo, porque aunque hay un convenio de la Procuraduría General de la República con las fiscalías de las entidades federativas, las procuradurías estatales, en donde se dé trámite inmediato a las solicitudes de extradición que tiene que ver precisamente con la vigencia del Estado de Derecho, también es cierto que se puede generar una impugnación por una carpeta que no esté integrada, que no esté bien integrada, que adolezca de algún vicio de origen en su conformación, y en ese sentido nuestro trabajo fue incluso reconocido en algún momento. Yo debo de recordar que uno de los encargados de el área de extradiciones de la Procuraduría General de la República se expresó el trabajo de integración de estas carpetas como de manual, porque pues realmente el equipo que acá se ha conformado, Carmen, el equipo de ministerios públicos, de policías investigadores, de analistas, de peritos, de financieros, de contadores. A ver, hemos creado un gran equipo muy, muy amplio, y de hecho vamos a tener que ampliarlo porque ahora pues van a venir o han estado viniendo todos los procesos y todo el proceso de los amparos y todo eso, pero este ha sido un equipo muy riguroso que tiene un bateo de 100% en términos de vinculaciones a proceso y del otorgamiento de medidas cautelares como las prisiones preventivas a 15 personas del círculo más cercano del exgobernador de Chihuahua. Entonces, esto, a ver, es importante porque quiere decir que como entregaron las causas penales a la Procuraduría General de la República con propósitos de gestionar la extradición, quedaron tal cual las envió Chihuahua, con lo cual quiere decir que las valida en su procedimiento la PGR. Así es. De hecho, tendrían que darle trámite prácticamente automático, pero efectivamente cuando se presenta alguna impugnación, bueno, se revisa, pues porque se pone a trabajar a todo un equipo de la Procuraduría en términos de las traducciones, ¿verdad? Pero sí, no, el trabajo ha sido, hemos hecho un trabajo a prueba de balas, ¿no? O sea, pues porque sabemos precisamente la dimensión de estos casos.
Ahora, importante regresar al punto de la FEPADE porque, bueno, aquí está el gran asunto de lo que se ha señalado como la triangulación de recursos millonarios de la Secretaría de Hacienda Federal hacia el gobierno de Chihuahua y las declaraciones de los procesados que ahora se conocen, que han señalado que, según les habría dicho el propio exgobernador en su momento, pues eran dineros para financiar otros procesos electorales en otros estados de la República Mexicana también. Es decir, la connotación, no la connotación, el alcance del asunto de la triangulación Chihuahua, pues tendría que estar también, lo decíamos ayer, abriendo otros procesos similares o espejo en otros estados de la República Mexicana y desde luego desde la Federación. La causa penal abierta desde la FEPADE no conecta estrictamente con este tema de la triangulación, hay que volver a decirlo. No, esta es otra denuncia que Pero, nosotros presentamos que tiene que ver con el descuento de, de dinero en el ingreso de los trabajadores del gobierno del estado de Chihuahua, que prácticamente fue generalizado para transferírselos directamente al PRI y a otras campañas. quitarle de la nómina de los trabajadores del Estado para financiar al PRI. Así es, se descontaba, acá se les descontaba no solamente a los trabajadores del gobierno del Estado en términos de la administración central, pues se les descontaba a organismos descentralizados, incluso a funcionarios de instituciones educativas. Una millonada, ¿no? No, bueno, Uf, realmente es una millonada lo que se fue transfiriendo a lo largo de todo el sexenio, porque las investigaciones que nosotros hicimos, pues sí empezaron por lo más inmediato, pero luego nos fueron llevando a que la práctica la venían realizando desde casi desde que llegaron, y se sacaban pues cantidades muy importantes al mes, que luego se cambiaban en efectivo y luego se hacían las entregas. Y luego también hay otros casos que por supuesto estamos en ese proceso porque hay otras carpetas que están abiertas en torno de otros responsables de cómo también se sacaba dinero mensualmente de la tesorería del Estado, una cantidad importante para hacer pagos directos a diferentes actores, donde se pagaba pues desde medios de comunicación, actores políticos, partidos, diferentes, y desde donde se construía una red de no solo de silencio, sino de protección, de complicidad. Y esta es una investigación que también la Fiscalía está llevando a cabo, porque pudimos obtener documentación muy importante en un cateo que hicimos a la casa del exgobernador. Él, yo me imagino que quiso tener una especie de, de seguro de vida, vamos a decir así en términos de su salvación política, ¿no? Conservando mucha documentación de a quienes hacía recibir con su firma pues distintas cantidades, embutes y apoyos y esto y lo otro. Esa papelería, esa nómina secreta, vamos a llamarle así, que todavía está en curso la investigación, no tenemos todavía, ahorita todavía no podemos dar mayores detalles más que lo que te voy a contar. Esta nómina secreta y documentos, muchos documentos, incluso de donde pudimos encontrar vínculos para las propiedades que puso a nombre de otras personas, ¿verdad? Estaban en el sótano de su casa, en unas cajas fuertes, y la Fiscalía General del Estado, en los cateos que realizó, fue muy certera en ir a encontrar toda esta papelería. Los hacía firmar
lo que recibían, y los hizo firmar pues durante muchos meses a varias personas. Entonces, de ahí supimos que Chihuahua pues estaba apoyando también a otras campañas, ¿no? O sea, acá el presupuesto sirvió no solo para el enriquecimiento personal del exgobernador y sus más allegados, tuvo desviaciones con fines político-electorales, ¿verdad? Que eso es lo que hemos estado nosotros integrando. Bueno, gobernador, me detengo un segundo, porque Sí. lo dices con mucha naturalidad, pero nos estás diciendo una cosa importantísima, importantísima. No habíamos escuchado públicamente una información como la que estás aquí revelando. Estás planteando que en las diligencias de la Fiscalía del fiscal César Augusto Peniche se llevó a cabo un cateo a la casa del exgobernador y que en el sótano de la casa del exgobernador encontraron documentos, caja fuerte, nómina, firmas y todo lo que el propio gobernador documentó de esta trama de corrupción. ¿Eso es lo que nos dijiste, que hay papeles del gobernador en tu poder? Así es, están, bueno, no en mi poder, no. En el poder de la Fiscalía, pues, en la investigación. De la Fiscalía General del Estado. Yo ni siquiera he participado de este tipo de diligencias. El hallazgo fue determinante para abrir como 10 carpetas de investigación. O sea, acá se tienen abiertos 39 carpetas de investigación. Pues habíamos iniciado con 7 procesos. Esa diligencia abrió nuevas carpetas de investigación. Lo que vivió Chihuahua fue un latrocinio. A ver, fue una acción ambiciosa, desmedida, fue una ambición de poder y dinero en grado superlativo, porque el gobierno de Duarte pues como tal, no solamente fue un exgobernador corrupto, fue sobre todo un corruptor, que fue metiendo a mucha gente a su esquema y fue inhabilitando poco a poco, fue mediatizando, neutralizando los naturales equilibrios que debe tener un gobierno frente a sí, precisamente para que no se desboque y ya no digamos para que no se corrompa. Pues sí, esa diligencia fue una diligencia exitosísima. Debo decir que teníamos testimonios, ¿verdad? Información, pero abrimos nosotros una cuenta que se llama Pasa el Dato, y entonces generamos un sistema también a prueba de balas en términos de su seguridad cibernética, vamos a decir así, para darle confianza a la gente que nos pasara indicios, que nos pasara datos. Ándale, pasa el dato. Pasa el dato, y empezamos a promover que aquel que supiera algo, que tuviera un indicio, que nos dijera en esa cuenta, y que ¿encriptada? Encriptada, sí, totalmente encriptada. Como Mexicolix, digamos, algo así. Sí, a ver, exactamente la misma base, ¿sí? La misma base de Mexicolix, de las personas que por temor, porque no pueden decir que tienen información, pero quieren contribuir a que se hagan investigaciones, pueden de forma segura y anónima enviar información que ya se tiene que acreditar cuando se recibe. Sí, anónima. Y quien la recibe no sabe quién la envió. Así es. Obvio. No sabe quién la envió, pero nos llegó. A ver, participaron en el proceso, digo, aunque no lo creas, a ver, miles de personas participaron. ¿En serio? Creo que más de 2,000 personas. Mucha gente refería a los mismos casos. Había generalidades, ¿no? Que busquen en las farmacias X, que busquen en la K, bueno. Pero había pistas. ¿Mande? Pero hubo pistas valiosas o elementos valiosos. Pero luego hubo información muy, muy valiosa. Y gente que decía, a ver, nosotros vimos hacer movimientos la noche de tal día y tal fecha, en donde llegaron llegó lo otro, llegó aquello, y metieron acá y metieron allá. Por ejemplo,
supimos cómo recuperamos las sillas, los cuadros, las vasijas, las pinturas que se había llevado del Palacio Estatal, el exgobernador, a su rancho. Pues también porque nos dijeron, a ver, pues hubo movimientos en la madrugada en donde estuvo llegando muchas cosas, porque recuperamos del rancho del exgobernador objetos valiosos que se habían llevado del despacho del gobernador. Propiedad del Estado, obvio. Sí, claro, es del Estado. ¿Y se los llevó a su rancho? Se los llevó a su rancho, sí. Se llevó a su rancho. ¿Y ya lo recuperaron? Ya lo recuperamos, sí. Vasijas de Paquimé, que tienen un valor, artístico, monumental y también monetario. Déjame decirte algo. Yo, en realidad, pues yo no sabía cómo estaba el despacho del gobernador, porque pues yo nunca vine a verlo a él aquí. Yo solamente en todos sus 6 años lo vi una sola vez, en lo que es la casa de gobierno, la alterna, porque aquí había una casa de gobierno y una oficina alterna y se reproducía todo igual que en el palacio. Pues yo llegué y cerré eso y por supuesto que vivo en mi casa, pero cuando yo llegué al despacho, pues yo me acuerdo de cuando había estado Pancho Barrio, ¿verdad? Y otros gobernadores a los que yo pude visitar, pues visité, creo que al que visité creo que fue a Patricio en el despacho. Y cuando yo llegué, pues me parecía que el despacho era el mismo, ¿verdad? Pues que estaba la pintura de Francisco Villa atrás del escritorio del gobernador y estaba ahí el asta bandera, en fin, y no había más. Pero luego vino una funcionaria federal, no te voy a decir el nombre, A ver. No te la voy a decir, pero cuando la recibí en el despacho del gobernador, que es precioso el despacho del gobernador, muy bonito, y me dice, ¿y qué le pasó aquí a este despacho? Y le dije yo, ¿cómo que qué le pasó? Sí, dice, ¿qué sucedió? ¿Por qué está así? Y luego le digo, oiga, pues así siempre ha estado. ¿Qué no le parece hermoso este despacho? Sí, pero ¿qué pasó con todo lo que estaba aquí? Bueno, esa fue el primer indicio que yo tuve de que había también saqueado las oficinas del gobernador del estado. Porque te dijo una funcionaria del gobierno federal. Que había estado unos meses antes con él. Y dijo, ya no estaban, ¿qué cuadros o qué extrañó la funcionaria? Pinturas, jarrones, esto, lo otro. ¿Y tú no sabías que estaban? Pues yo no sabía que estaba. Pero entonces yo dije, bueno, pues ¿qué pasó aquí? Y no, a ver, la verdad, no le tomé mucha relevancia al comentario, sino que después alguien me dijo, por aquí me dijo, oiga, señor gobernador, escuché lo que le comentaron, ¿verdad? Y la verdad es que usted dijo que siempre ha estado esto así. No, dijo, esto no estaba así. Aquí había esto y aquí había el otro. Entonces ahí empezamos una pesquisa, abrimos una indagatoria, esa es otra de las causas penales que están colocadas en el expediente del saqueo, porque sacaron en la madrugada pues muchas vasijas. Aquí había muchos libros, vasijas que se regalaban a los pues visitantes distinguidos de Quesada, de nuestro gran alfarero, ¿verdad?, de Mata Ortiz. Y entonces, pues abrimos la investigación, empezamos a recuperar la fisonomía del despacho a través de fotografías, y entonces empezamos a ver las fotografías y dijimos, mira, este vasija no está aquí, oye, ¿y este jarrón dónde anda? Y hasta los sillones, la alfombra, todo. Fue un saqueo. Bueno, eso es importante. Sí. Ese es el que estoy describiendo, solo para efectos de contexto. Ese es el exgobernador de Chihuahua, que aún sigue siendo un distinguido miembro del PRI. El único exgobernador al que no se le ha iniciado un juicio de deslinde o de expulsión de ese partido. Javier Corral, has contado cosas muy importantes, pero creo que nos has hecho una revelación muy potente, que es esta de la diligencia exitosísima, como le llamaste, que le permitió a la Fiscalía abrir 10 carpetas de investigación, esta diligencia que realizaron cateando la casa del exgobernador. ¿Tienes noticia de en qué fecha se realizó la diligencia? ¿Mandé?
¿Tienes información de en qué fecha se realizó esa diligencia en la casa del exgobernador en Chihuahua y que llegaron hasta el sótano y que ahí encontraron pues esta documentación, esta caja fuerte, estos elementos que conducen a otros lugares fuera de Chihuahua? Es decir, el financiamiento, pues dijiste, usaste la palabra embutes, usaste la palabra desvío. Estás planteando que en esos documentos hay información para saber a quién le dio qué y cuánto el gobierno de Chihuahua, fuera de Chihuahua y dentro de Chihuahua. Sí, ahí hay información muy valiosa de esas transferencias. Esta diligencia, si no mal recuerdo, Carmen, se produjo por el mes de marzo, de este cateo, porque cateamos los ranchos, casas, de lo que tiene en Chihuahua, ¿sí? Porque tiene propiedades en Texas y en Nuevo México, y en otras partes del país, me supongo. Se dio como a los 6 meses más o menos de nuestra administración, 6 meses de iniciado el proceso. Recuerda que el proceso Operación Justicia para Chihuahua se inició a las 10 de la mañana del 5 de octubre del 2016. Un día después de que yo tomé protesta, instalé al grupo especial de combate a la corrupción. Y de ahí se ha generado todo esto. A ver, este es un proceso penal que va a abarcar a muchísimos exfuncionarios particulares, no solamente al exgobernador, porque lo que se ha logrado es ir configurando todas las redes de corrupción. Quiero insistir en este dato. Chihuahua no solo investiga el caso individual. Lo que nosotros hemos puesto en marcha en el país es una investigación sobre redes de corrupción política en nuestro estado y obviamente si participan personas de otras partes del país. ¿En el ¿verdad? país, Javier? ¿Dijiste? En el país. ¿Están investigando sí, claro. una red de corrupción en el país desde Chihuahua? A ver, ¿puedes ampliar? A ver, no. A ver, quiero plantearlo así. Estamos indagando las redes de corrupción que operaron en torno del saqueo de Chihuahua, sean actores locales o nacionales. No investigamos delitos cometidos en otros estados, ¿eh? Eso quisiera dejarlo muy claro. Nosotros no andamos metiéndonos con la jurisdicción de Veracruz o de Tlaxcala o de Zacatecas o de Tamaulipas o de Quintana Roo, no. Nosotros estamos investigando los delitos que se cometieron en Chihuahua contra el patrimonio de Chihuahua, pero no importa el alcance que tengan en términos de sus responsables. Esto es muy importante decirlo. Es decir, si tú tienes información de que el gobierno de César Duarte obtuvo dinero público y luego lo distribuyó a otros lugares, otros estados, eso sigue siendo la causa Chihuahua. Si alguien de Tamaulipas recibió dinero que era de Chihuahua, ese es parte del mapa Chihuahua. Sí, claro. Pero trasciende a Chihuahua, evidentemente. Ah, sí, claro, por supuesto. Así explicado, así es correcto. Porque efectivamente, de este estado... Pues o sea que desde Chihuahua se puede jalar una hebra que impacte otros estados del país, igualmente a la federación. También puede ser. Javier Corral, dijiste que César Duarte no solo era un gobernador corrupto, sino un gran corruptor. ¿A quién le dio dinero César Duarte? Pues a mucha gente, Carmen, y eso está en las carpetas de investigación, y pues una vez que se finquen las responsabilidades, pues se podrá dar a conocer los responsables, los beneficiados. ¿Muchos? Muchos. ¿Muchos o muchísimos? Pues son muchos, Carmen. ¿Nacionales y estatales? De todo tipo. ¿Nacionales y estatales? Sí, nacionales y estatales. ¿En el ámbito solo político? ¿Cómo en el ámbito solo político? ¿Solo personajes de la política? ¿Personajes de los medios? Particularmente de la política, ¿verdad? Particularmente de la política. En realidad,
ver esa nómina secreta es en realidad el dibujo pues del nivel de la corrupción que acá hubo y de la acción corruptora. Ya tendrá noticias pronto del alcance de todas estas investigaciones. ¿Pronto, muy pronto? No sé, porque tampoco estamos con fechas predeterminadas. Eso nunca lo hemos querido hacer así, porque Sí, es un queremos que los proceso. procesos tomen su curso. Ujú. No hemos forzado nada, porque tampoco judicializamos cosas sin sustento. Los propios fiscales, que están ya no solamente empoderados por el gobernador, sino realmente envalentonados en términos del ejercicio de su función, y se sienten orgullosos de lo que están haciendo, tienen un nivel de rigurosidad y de prueba que son muy cuidadosos. Yo soy el que tengo que irle dando contexto a esa acción para que también se entienda lo que nos está haciendo la Secretaría de Hacienda. Yo tengo que dar contexto a ese trabajo desde esta valoración institucional, política, no partidista, porque a veces en México, cuando uno habla de política, se confunde con partidos, ¿no? Por ejemplo, esa confusión la tiene Peña. ¿Ah, Eh, sí? ¿Qué confunde que Peña? la política cree que lo político es estrictamente partidista o con fines electorales, ¿no? Ujú. Y la verdad es que cuando el presidente dice es un acto político, es un acto con fines partidistas, yo lo que señalo es, y digo, tiene trascendencia política, no tiene fines partidistas, ¿no? Entonces yo voy dando contexto, Carmen, a ese trabajo, porque esto que estoy describiendo es lo que hace a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público castigarnos y tomar la represalia, e incluso tenemos indicios, Carmen, de que no obstante la denuncia que hemos hecho, todavía hay planes de que nos van a apretar más. ¿Y cómo podrían Y, hacerlo y, si el y presupuesto yo ya quiero está? decirte, A ver. yo quiero decirte que si se confirma la información que estoy teniendo, voy a tomar el teléfono y por supuesto que inmediatamente te voy a llamar Ujú. para decirte la que nos quiere aplicar el señor González Anaya, que se ha convertido en el brazo armado del PRI, ¿verdad? ¿El secretario de Para Hacienda? impedir, claro, el ¿Brazo secretario armado de del Hacienda PRI? claro, pues no tiene otra explicación lo que han hecho con Chihuahua, de no depositarle, de no transferirle los recursos convenidos, todas estas mentiras y absurdos que sigue diciendo la Secretaría de Hacienda, esta sucesión de mentiras, de falsedades, esta campaña mediática de control burdo sobre los titulares de la información. Oye, vergonzoso lo que se hizo antier, ¿no te pareció? Ese nado sincronizado, ¿Qué pasó solo, antier? Cuéntame, no me di cuenta. ¿Qué sucedió? ¿cómo? Yo pensé que había leído Quirén los titulares del día. Kiren Miret está siempre al pendiente y leyó los titulares del día. ¿Y qué te parecieron los Ajá. titulares del día? Bueno, es una uniformidad que yo veía, pero en los 70. Por ejemplo, esa coincidencia el mismo cabezal, el mismo título, el mismo enfoque, casi la misma entrada de las notas, ¿no? Para repetir una sola idea. Extorsión acorrala a Hacienda. Hacienda no se dejará extorsionar por Corral extorsionador, ¿no? A ver, vergonzoso, pero muy, también a la vez muy significativo el momento de agotamiento del régimen, ¿verdad? Porque está ahí mostrado con toda su magnitud, pues no solamente la burda maniobra de control mediático, sino también la desesperación de un régimen para tratar de colocar por encima de la denuncia de Chihuahua toda una embustera operación. Es al revés, pues si los extorsionados quisimos ser nosotros, el problema es que no nos dejamos. Y entonces, que salieran todos, digo, también con algunas excepciones, con algunas excepciones muy claras, ¿verdad? Bueno, pues Reforma,
que también la traía de 8, pero es distinto, ¿no? Una cosa es Corral extorsiona Hacienda y otra cosa es Hacienda aprieta Corral, ¿no? Que esa fue la diferencia entre las 8 de columnas del Reforma y las otras de los demás periódicos. ¿Qué significa eso? Es el nivel al que ha llegado lo que llamamos la aristocracia de Hacienda. No solamente ha hundido al país en la miseria, en la pobreza, con sus políticas económicas. Ahora también entra a la operación política, ¿verdad? A la distorsión político en términos de tratar de acallar, de estrangular a un gobierno como el de nosotros. Yo he dicho que tienen que pensar muy bien lo que están haciendo, porque nosotros no vamos a cejar. Nosotros no vamos a detenernos, no vamos a doblegarnos, vamos a iniciar una caravana por la Unidos con Valor contra la Corrupción y para que se levante la represalia económica de Chihuahua. Sale el próximo sábado a las 10 de la mañana de Ciudad Juárez y ahí vamos a ir por toda la carretera panamericana hasta la Ciudad de México. Y en nuestro caminar vamos a ir diciendo exactamente de lo que han hecho los señores de Hacienda, ¿no? Y las mentiras, y lo que la subsecretaria, que viene conmigo desde siempre, se va a Mira Cedesol, ahí va ella con él, se va a Relaciones Exteriores, ahí va ella con él, se regresa a Hacienda, ahí va ella con él. Ahora, que ella sea la que diga que se trata de una extorsión, qué irresponsabilidad. Dijiste, ahora, Javier, que te quieren apretar más, pero que todavía no ocurre. ¿Qué, puedes adelantar algo? ¿Qué está sucediendo? ¿Más con el tema presupuestal o con otros ámbitos? Con otros temas. ¿Además del financiero? Y además del financiero. ¿De qué manera pueden apretar a un gobernador además del financiero? Van a cometer un gran error. De nuevo. A ver. Y ya lo veo venir. Mira. ¿De qué hablas, Javier? Por favor, déjame tener los documentos, porque me dicen que incluso ya nos notificaron, pero pues no tengo ahorita todavía los pelos de la burra. Hombre. Pues para podértelo decir aquí con nombre y número y todo, ¿verdad? Pero yo no sé realmente qué quieren hacer, ¿verdad? A ver, yo creo que ya tomaron una estrategia distinta, lo que estoy viendo, ¿no? Anuncian que van a extraditar a Duarte, pero van a venir a apretarnos financiera y presupuestalmente. Pues ese es el tema, hombre, ya lo venimos a venir, porque están actuando políticamente, porque Hacienda está metida ya en términos de tratar de cubrir, de proteger los temas de corrupción. Entonces van a tratar de apretarnos más y yo he expresado ayer pues la esperanza que tengo, la única esperanza que me queda ahorita, te lo quiero decir abiertamente, pues es el diálogo con el nuevo secretario de Gobernación, Carmen, con Alfonso Navarrete Prida. ¿Hablaste con él? Sí. No, bueno, yo tengo con él una gran relación de hace muchos años. A mí me parece una persona muy seria, es un interlocutor al que yo le tengo un gran aprecio. Pues yo confío en que podamos tener un diálogo pronto y que Alfonso, que tiene capacidad para dimensionar este tema, nosotros no empezamos, nosotros no lo queríamos, nosotros fuimos obligados, a nosotros no nos dieron salida y nos obligaron a entrar en esta dinámica. Pues yo confío en que Alfonso, el secretario de Gobernación, perdón, siendo un personaje serio, pues genere una interlocución que termine este problema, pero cada cosa es lo suyo. Un acuerdo en donde los recursos van por un lado y las investigaciones por el otro. Yo no voy a permitir condicionar investigación alguna a nada. Javier Corral, esta semana el abogado Antonio Collado presentó una queja ante la CNDH, acusando tortura en contra de Alejandro Gutiérrez. Aquí leímos ayer precisamente el comunicado que el despacho Collado emitió públicamente y describe situaciones en donde señala que son situaciones asociadas a tortura. Lo habrás leído seguramente y tienes eso en el mapa. ¿Qué respuesta daría el gobierno de Chihuahua, que tú encabezas, a la defensa de quien está hoy en la cárcel en Chihuahua, frente a la presentación que se hizo de esta queja ante el ombudsman?
absoluta apertura a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismos internacionales, asociaciones que en México se dedican al tema del cuidado del debido proceso, para que entremos todos a revisar y para que haya la mayor certificación, revisión que se quiera de las condiciones en las que se encuentra recluido Alejandro Gutiérrez, pero también para que se cerciore cómo se ha desarrollado el proceso. Es una estrategia falaz de la defensa. Entendemos que se recurra a una estrategia como esta, dada la dimensión del personaje y el nivel del personaje que en Chihuahua ha sido aprehendido. Y entendemos también que no solamente es una estrategia falaz, sino hay quienes incluso señalan que puede ser la estrategia con la que se desestime cualquier declaración que eventualmente pueda hacer el hoy imputado en Chihuahua sobre otros niveles de responsabilidad. Eso está en el marco de la interpretación. Lo que yo digo es, estamos listos para que hagan las diligencias que se quieran. Las pruebas psicológicas, el protocolo de Estambul. Propongo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones internacionales que se quieran apliquen en Chihuahua el protocolo de Estambul en todos y cada uno de sus elementos, porque estamos absolutamente ciertos que se trata de una falacia, de una treta para tratar de desvirtuar este proceso y que quieren llevarlo a la posibilidad de que este asunto sea traído. Pero ahí sí vamos a dar también la batalla legal que tengamos que dar. ¿Atraído por la PGR? Sí, por la Federación. Ese es el planteamiento. ¿Tú crees que esa es la tirada? ¿Y qué pasaría si la PGR dice lo atraigo? No tienen competencia. ¿Entonces? Bueno, pues sería un escándalo. A ver, pasar por las leyes y la Constitución y todo. No, bueno, pues ya entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? En el texto del abogado Collado se lee que, bueno, hay agresiones a Gutiérrez, que se le hace agacharse, que tiene la luz prendida todo el tiempo, que se le ha dicho que impute, en pocas palabras, a Videgaray y a Beltrones. Ese punto de la carta de Collado es muy importante. ¿Qué dices al respecto, gobernador? A ver, yo lo que digo es lo que ya te dije. Nosotros nos sometemos a la revisión. Yo no sé cómo propones que los que quieran, organismos internacionales, ¿quién podría ser alguien que va? Bueno, la CNDH. Claro que la CNDH. Que aplique el protocolo de Estambul con Gutiérrez. Bueno. De hecho, la CNDH, inmediatamente que presentó Collado ese ¿cómo se llama? Collado, ¿no? Queja, sí, Antonio Collado. Queja, Antonio Collado, el licenciado Collado, inmediatamente nos hicieron un requerimiento y inmediatamente lo estamos contestando de volada, porque yo no voy a entrar. Sí, tiene que ser de volada. Que si está sentado, que si no está sentado. Yo de esas cosas no sé, Carmen. Lo que sí sé es que tengo la seguridad de nuestros fiscales, de nuestras autoridades, la fiscalía, que han cuidado muchísimo todas estas cosas. A ver, tuvimos cuidado, mucho cuidado, hasta en el traslado, ¿verdad? Con todas las medidas. ¿Por qué? Porque sabíamos que en un caso como con cualquier cosita, ya no digamos un exceso, un abuso, sino un error, una omisión, se nos podía caer. Y por eso ha habido estamos en un equipo en donde está al frente un personaje ni más ni menos como el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche. Es un personaje que se las sabe, Carmen, de todas a todas. Ese personaje, por cierto, Javier, sobre el tema de la tortura, nos dijo algo muy importante. Nos concedió una entrevista en estos días, Peniche, y cuando le planteé el tema de la tortura,
dijo que había habido un intento de presentar un recurso de amparo por familiares o por gente cercana a Gutiérrez. A esta parte del partido. Pues estamos en contacto, Javier. Gracias por tomar la comunicación y seguimos al habla. Hasta luego, Carmen. Gracias Bye. y buenos días al gobernador del estado de Chihuahua, que nos ha dicho cosas muy relevantes acerca de esta investigación, de estas investigaciones, de estas carpetas de investigación y de las diligencias judiciales que se han realizado en los últimos meses en torno a la gestión de César Duarte Jaques, el ex gobernador de Chihuahua, que dice Corral no solo un gobernador corrupto, sino un gran corruptor, y que hay una nómina secreta que generó y que hizo el gobernador de Chihuahua de aquel entonces, que encontraron en este cateo una caja fuerte, documentos, informaciones, firmas, datos duros, que le permitieron abrir de esa diligencia 10 carpetas de investigación. ¿Qué contiene todo eso? Bueno, no lo podía revelar el gobernador, pero el dato por sí mismo es ampliamente sugerente de qué puede haber en un conjunto de documentos y de informaciones obtenidas para la Fiscalía de Chihuahua de esa manera. Esto nos habla de una dimensión muy fuerte, porque entonces quiere decir, en efecto, que es una investigación o que son investigaciones muy robustas que cuentan, lo podemos decir en este momento después de que escuchamos al gobernador, que cuentan con documentos de este calibre. ¿Hasta dónde llegó un poder corruptor que desde todos los puntos de vista trasciende al estado de Chihuahua? Latrocinio fue la palabra que utilizó Corral para definir lo ocurrido en Chihuahua en ese periodo. Déjeme hacer una pausa. ¿Cuánto tiempo estuvimos fuera de YouTube? Un rato. Unos 4 o 5 minutos, por alguna razón desconocida para nosotros, estuvimos fuera de la transmisión en nuestra plataforma digital en la parte final de esta larga conversación con Javier Corral, que, como digo, fue muy reveladora, sobre todo por la información de la diligencia a la casa del gobernador hace algunos meses, de la cual obtuvieron información que no se puede revelar, pero que ya en la descripción general y en el contexto en el que coloca la explicación que el gobernador nos habla del tamaño de cosas que están ocurriendo en Chihuahua.